Ejercicio número 4. Una niña corre en una pequeña pista circular de 1 metro de radio. Es una pequeña pista, 1 metro de radio, no es mucha distancia. La niña se tarda 11.2 segundos en completar una vuelta. Entonces, ¿cuál es el periodo del movimiento, la frecuencia y la rapidez lineal de la niña? La rapidez lineal es la rapidez que lleva al estar dando la vuelta alrededor de la pista circular. Aquí nada más es conceptual, muchachos. Por ejemplo, el periodo, que se representa con la letra T mayúscula, no es tiempo, es periodo. Si tú sabes el concepto, no tienes por qué batallar en este problema, porque el periodo es cuántos segundos se necesitan para dar una vuelta o revolución. Es lo mismo, una vuelta o revolución. ¿Cuántos segundos se necesitan para dar una vuelta? Ese se llama periodo. Dice muy claro aquí que la niña se tarda 11.2 segundos en completar una vuelta. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser que el periodo, aquí lo voy a poner para que no se te olvide que es la T mayúscula, el periodo, como el concepto dice que es la cantidad de segundos que se necesitan para dar una vuelta, pues el periodo tiene que ser 11.2 segundos, que es lo que necesita la niña para dar una vuelta completa a esta pista de 1 metro de radio. Por eso les digo que es conceptual, ¿no? ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia como fórmula con F minúscula es lo inverso al periodo, 1 sobre T. Eso es la frecuencia, ¿verdad? Si el periodo es la cantidad de segundos para una vuelta, la frecuencia es cuántas vueltas doy en un segundo. Es 1 al revés, ¿verdad? 1 sobre T, cuántas vueltas doy en un segundo. O cuántas vueltas por segundo, ¿verdad? Entonces, si yo divido 1 entre el periodo, que es 11.2 segundos, por lo que ya comentamos como concepto, te va a dar la frecuencia. Entonces, si dividimos 1 entre 11.2, es 0.089 la frecuencia. Entonces la frecuencia, vamos a ponerle aquí, frecuencia, que es la cantidad de vueltas que daría en un segundo, serían 0.089, que es la división entre 1 entre 11.2, que es 1 entre periodo, me da la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces 0.089 Hz, que es la unidad de frecuencia. Entonces ya tendríamos la frecuencia, que es 0.089, y ya nada más nos faltaría la rapidez de la niña, la rapidez lineal, qué rapidez lleva en la orilla. Entonces, si tú quieres saber, si tú sabes que la rapidez o velocidad, vamos a ponerlo de este lado, es distancia sobre tiempo, pues entonces encuentra qué distancia forma el perímetro, que se llama circunferencia de la pista circular. Recuerda que el perímetro de la pista por la orilla, ¿verdad? El perímetro o circunferencia es pi por diámetro. Entonces, si tú sacas el perímetro o circunferencia, sería pi por el diámetro. Si dice que tiene 1 metro de radio, tú sabes que el diámetro es 2 veces el radio, ¿no? Entonces sería 2 metros. Entonces, la circunferencia o perímetro o la distancia de la orilla sería 2 por pi. Y estamos hablando que nos da aproximadamente 3.14 por 2. 6.28 metros. Entonces estamos hablando de que la niña está dando vueltas alrededor en una distancia de 6.28 metros. Todo esto que estoy poniendo aquí con el marcador, la orilla, sería 6.28 metros, que esos metros los da en un tiempo de 11.2 segundos. Es una niña muy chiquilla, muy chiquita. Por lo tanto, su velocidad tiene que ser muy pequeña. Entonces, como tú sabes que la velocidad es distancia sobre tiempo, entonces la velocidad sería la distancia que recorre en una vuelta. ¿Cuánto fue? 6.28 metros, que es la fórmula de circunferencia pi por diámetro, que nos dio 3.14 por 2, 6.28 metros, sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo invierte en dar una vuelta? Aquí dice muy claro, 11.2 segundos. Entonces estamos hablando de que la velocidad o la rapidez de la niña sería 6.28 entre 11.2, y estamos hablando de una velocidad
de 0.56 metros por segundo, que es un dato hasta cierto punto lógico, porque se tarda mucho tiempo en dar una pequeña distancia de 6.28 metros, se tarda 11.2 segundos, es una niña chiquita, ¿verdad? Entonces su velocidad de 0.56 metros avanza en un segundo. Aquí el detalle es que las respuestas vienen equivocadas. Entonces, si checamos las respuestas, si viene, vamos a ponerlo por aquí, a sobreponerlo. Si viene, aquí están los incisos, aquí arriba. Si viene la respuesta que nos dio el periodo, que es 11.2, la respuesta que marca aquí la guía es la B. Si estamos de acuerdo que el periodo es 11.2, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Si estamos de acuerdo que nos dio 0.89 Hz, que fue la frecuencia que les dije que era al revés, 1 sobre el periodo. Pero fíjense la velocidad, 5.61 metros por segundo, es una velocidad fuerte. O sea, la niña recorre aquí, si la respuesta fuera correcta, casi 6 metros en un segundo. Pues si estamos hablando de que la orilla, el perímetro, la circunferencia eran 6 metros, pues si este fuera correcto, esta velocidad, se hubiera tardado un 1 punto tantos segundos nada más, no 11 segundos, ¿verdad? Entonces hay que checar todo eso, porque aquí la respuesta esta está equivocada. Aunque marca como respuesta la B, nosotros sacamos que es lógico que la velocidad debe ser 0.56 metros por segundo, que es una velocidad pequeña. Ya dividiendo la distancia alrededor de 6.28 metros entre el tiempo que tardó, que eran 11.2 segundos. Esto está equivocado, ¿ok? Muy bien, continuamos con el problema número 5. Ahí está el problema número 5. Dice: un bloque con una masa de 1.8 kilogramos se coloca en la parte más alta de un plano inclinado. Que vamos a ver un plano inclinado, se debe hacer así, y aquí se pone un bloque en la parte más alta de 1.8 kilogramos, que es la unidad básica de masa en el MKS, y a un ángulo de 24 grados respecto al horizontal. Ok, este ángulo vale 24 grados. Si el plano tiene una longitud de 4.7 metros, podríamos ponerlo así, el plano, ¿verdad? Es esto, 4.7 metros. Nos pregunta, y no existe fuerza de fricción entre el bloque y el plano, encuentra el trabajo producido sobre el bloque y determina la potencia desarrollada. El trabajo. Entonces acuérdense que el trabajo, una fórmula muy conocida, es fuerza por distancia. Trabajo es fuerza por distancia. Si tú aplicas una fuerza y lo que estés cargando o empujando se mueve una distancia, se produce un trabajo. Cuando no hay trabajo, cuando no se produce movimiento, no hay distancia, ¿ok? Entonces, lógicamente, este bloque por la gravedad va a caer, ¿verdad? Va a llegar hasta aquí, va a recorrer una distancia desde la parte más alta hasta acá abajo de 4.7 metros, ¿verdad? Aquí dice metros. Entonces hay que multiplicar la única fuerza que está actuando aquí, que es el peso en X de estos 1.8, porque como tenemos un ángulo, acuérdate que este vector de peso, que es una fuerza, acuérdense que el peso es una fuerza, el peso se va a descomponer en WX y en WY. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú este plano lo haces en manera horizontal, fíjate cómo quedaría, para que me entiendan. Quedaría así, nada más que el peso quedaría de esta manera. Y así el plano lo mueves así, de manera horizontal, que no fuera plano, el peso se movería a un ángulo de 24 grados. Así quedaría. Pero el ángulo es con respecto a Y. Entonces, si tú sacas el ángulo con respecto a X, ¿cuánto le falta para el 90? 66 grados. Entonces, tú puedes usar el de 24 o el de 66, que son complementos, son dos ángulos complementarios porque suman 90 grados. Yo siempre considero que utilicen con respecto a X, ya sea positiva o negativa en este caso, o sea que utilicen el 66. Siempre en un plano inclinado, no utilicen el ángulo de 24, el ángulo que les den aquí, lo que le falte para el 90, siempre utilicen. Para que la fuerza o el peso en X, que tú puedas utilizar siempre la función coseno. Esto es trigonometría, no nos vamos a meter en tanto en trigonometría,
pero coseno, para que sea siempre la fuerza o descomposición en X, sea coseno del ángulo con respecto a X. Entonces, ¿qué sería? Coseno de 66 grados, lo multiplicamos por el peso. Dice muy claro aquí peso, no dice masa. Acuérdate que el peso es masa por la gravedad. Entonces, el peso de este bloque de 1.8 kilogramos sería multiplicar 1.8 por 9.8. Si lo agarramos como la gravedad, 17.64 newtons. Entonces aquí el WX sería coseno de 66 por el peso o la fuerza, que son 17.64 newtons. Si tú multiplicas 17.64 por coseno de 66 grados, pues te va a dar la fuerza o peso en X, que es la descomposición del peso de la caja, que del bloque, perdón, que sería 7.175 newtons, que sería la componente en X, ¿verdad? Que es la única que hace que el bloque por la gravedad vaya para abajo, ¿ok? Entonces, aquí en el plano inclinado se utiliza la segunda ley de Newton. Vayan checando la segunda ley de Newton, que es la ley de la fuerza también, que nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Es la segunda ley de Newton. ¿Qué fuerzas están actuando aquí si no hay fricción? Pues la única fuerza que actúa es la componente del peso X, esta que sacamos. Es la única fuerza. Si tú lo pones aquí, se va a resbalar por el puro peso que va en X. Por lo tanto, la fuerza que actúa sería 7.175. ¿Estamos de acuerdo? Esta fuerza es igual a la masa, que es 1.8. Ahora sí, masa, dice muy claro la fórmula de Newton, segunda ley de Newton. Masa 1.8 por la aceleración, que si el bloque va a caer, pues tiene que caer con una aceleración. Entonces aquí la puedes despejar. Para la primera pregunta, encuentra el trabajo. Ya te dije que el trabajo era fuerza por distancia. Entonces el trabajo va a ser igual a la fuerza que actúa aquí, que dijimos que era la pura WX, componente X del peso, que es la fuerza de 7.175 newtons, fuerza por distancia. ¿Qué distancia va a recorrer de aquí hasta acá? Pues la distancia que me dieron del plano inclinado, 4.7 metros. Y la unidad de trabajo es joules, newton por metro. Acuérdense todo eso, ¿verdad? Son unidades. Entonces multiplicamos 7.175 por 4.7, que es la distancia, me va a dar 33.72 joules. Es el resultado correcto de el trabajo. Entonces la respuesta tendría que ser la letra A. Ya, ¿por qué? Porque no hay ningún otro 33.72, 33.76. ¿Cómo sacas la potencia desarrollada? Acuérdate que también una de las fórmulas principales, lo voy a hacer de este lado, aquí arribita, el trabajo, perdón, la potencia es trabajo sobre tiempo. La potencia es en cuánto tiempo realizas un trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo como potencia trabajo, ¿qué trabajo se realizó en el inciso anterior? 33.72 joules. Lo voy a dividir entre el tiempo que tardó de aquí a aquí. ¿Ya me lo dieron? No me lo dieron. Hay que sacar el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú tienes, acuérdate a través de la fórmula de aceleración. La vamos a poner por acá. Aquí arribita. Vamos a ponerla aquí arribita. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo necesito, para sacar el tiempo, si lo pasas multiplicando, sería aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Pero el tiempo sería velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. ¿Sí tienes la velocidad final o no la tienes? ¿O cómo la podríamos sacar también para poder sacar un tiempo y dividir y que saliera ya exacto? Velocidad final, ¿cómo podemos hacerlo mucho más fácil? Aquí tendríamos que sacar la velocidad final. Puede haber otra fórmula. Acuérdense que hay 3 fórmulas. También puede estar, voy a hacerlo para arriba para hacer este problema.
puede ser la segunda fórmula que dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces de aquí lo que podemos hacer es sacamos la aceleración de acá. Bueno, aquí también podemos sacar la aceleración, muchachos. Aquí ya teníamos listo la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces la A sería entre está multiplicando, pasa dividiendo 7.175 entre 1.8, aquí me quedé inconcluso, me fui para otro lado, entonces sería 7.175, esta es la segunda ley de Newton, ¿verdad? Entre 1.8, que es la masa, me va a dar la aceleración con la que va a caer el bloque, 3.98, ponle 4, entonces 4 metros por segundo al cuadrado sería la aceleración con la que cae el bloque. ¿Estamos de acuerdo? Y ya con esa aceleración podemos sacar, ¿cómo le podemos hacer aquí para sacar ese problema? Aquí ya, ¿cómo podría ser? Ok, entonces sería, ya si nos piden la aceleración ya la sacamos, necesitamos el tiempo, dijimos, para poder dividir el trabajo que nos dio entre el tiempo. Entonces el tiempo sería velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Necesito sacar la velocidad final de aquí. Vamos a ver, la velocidad final al cuadrado sería igual a la velocidad inicial que dijimos que era 0, porque parte del reposo, multiplicamos 2 por la aceleración, ahí está. Esto hay que buscarle, ¿verdad? No puede ser esto memorizado. La aceleración nos dio con la segunda ley de Newton, que se utiliza en los planos inclinados, 4. Entonces sería 2 por 4 por la distancia. ¿Qué distancia hay de aquí? 4.7, que es un dato que nos dieron. Entonces la velocidad final al cuadrado con la que va a caer aquí o va a llegar sería 2 por 4 por 4.7 y nos daría 37.6. Entonces la velocidad final sería la raíz de 37.6. Acuérdate que le sacamos la raíz, se elimina, y por lo tanto la velocidad final, que si te preguntaran también con la que llegó acá al final del plano inclinado, sería la raíz de 37.6, 6.13 metros por segundo. Y ya con este dato podemos sustituir aquí y despejar la t para poder meterla acá. Entonces el tiempo que tardaría de aquí a acá, si tú despejas aquí y nos queda velocidad final 6.13 menos 0, ¿verdad? Entre 4, que es la aceleración, ya me va a dar el tiempo. Ahí está. Hay que buscarle. Esto no crean que nada más es memorizado, esto es comprendido, ¿verdad? 6.13 entre 4 me daría un tiempo de 1.53. Ahí está otro inciso, si te pidieran, puedes sacar muchas cosas, te sirve este problema para sacar muchas. Ya sacamos la aceleración, sacamos la velocidad final, sacamos el tiempo. 1.53 segundos salía de aquí a aquí. Ahora me están pidiendo cuál fue la potencia, trabajo sobre tiempo, lo dejamos inconcluso aquí. El trabajo nos dio 33.72, que es el inciso A, entre el tiempo, que es 1.53. Entonces ahí está la potencia, 33.72 joules entre 1.53 segundos, me da la potencia de 22.03 y la potencia se da en watts. Entonces por eso es 22.42. Hay una pequeña diferencia por el 9.8, 9.81 de la gravedad, pero la respuesta es la A. Entonces si sacaste la primera, que era 33.76, nada más le pones la A y no haces todo este rollo. Pero aquí tratamos de que tú no sabes si te va a tocar en tu examen sacar un tiempo, una velocidad final o una aceleración, y aquí puedes sacar todo, te das cuenta que todo es correcto. Muy bien.